Buenos días. Quiero agradecer a la Sociedad Venezolana de Reumatología por la invitación y vamos a hacer esta charla similar a la que hicimos allá en Costa Rica en el primer curso regional PANLAR en base a las guías de práctica clínica de chikungunya que nosotros pudimos participar. Esta participación nuestra viene dado por un convenio de la Sociedad Venezolana de Reumatología con la Sociedad Venezolana de Cardiología, donde estamos desarrollando una serie de aspectos, entre ellas la primera consulta de cardiorreumatología de América Latina, la consulta de riesgo cardiovascular, el protocolo de terapia antiinflamatoria para pacientes con stent y trabajando en conjunto en chikungunya y Zika. Y quiero agradecer al doctor Iván Mendoza, del Instituto de Medicina Tropical de la UCB, al doctor Vicente Finisola, del Centro Cardiovascular Regional Ascardio, y a la doctora Karina González, de Clínica Mayo, que nos debe estar viendo ahorita desde allá. Ahora ustedes dirán, bueno, ¿qué tiene que ver el corazón con la patología reumática o con las articulaciones, que es la manifestación más frecuente en esta enfermedad? Bueno, nosotros sabemos que las enfermedades reumáticas producen múltiples manifestaciones cardiovasculares. Las manifestaciones valvulares, conducción eléctrica, la parte vascular, donde la aterosclerosis tiene un papel preponderante, el pericardio, que para nosotros en artritis y lupus es fundamental, y la parte del miocardio, las miocarditis, que es un problema muy común en muchas de las patologías reumáticas. Y por supuesto que ahorita está muy de moda la parte de la arteriosclerosis, donde ya están estudios, donde se están usando productos biológicos para parar el proceso de inflamación arterial. Y la artritis reumatoide y la arteriosclerosis tienen una fisiopatología muy similar, donde hay unas proteínas inflamatorias que están en conjunto trabajando en las dos patologías. Y también tenemos que saber que las enfermedades tropicales desatendidas afectan cada año más de 1 billón de personas en el mundo. Y las enfermedades cardíacas tropicales matan más de 1 millón de personas en el mundo. Y que un paciente con una patología cardiovascular por problema viral tiene un gran poder incapacitante. Estos zancudos que la doctora mostró anteriormente matan más gente que las armas que utilizan en las guerras en el mundo. Este es el productor de esta enfermedad, de la familia Togaviridae, del género Alphavirus, y este es nuestro enemigo, este es el vector. El Aedes aegypti y el Aedes albopictus. Ahí lo tienen bien cerquita para que le vean la cara al enemigo. Y hay una información que teníamos previo a la gran epidemia que hubo en el 2014 en las Américas, y esta información vamos a compartirla. Sabíamos de antemano por las epidemias pasadas del 2002, de 1979, del 2006, en algunos países del continente asiático, África y algunas islas del Caribe, que tenía 3 fases, una fase aguda, una fase posaguda y una fase crónica, y que la fase crónica tenía predilección por la parte articular. Y que el virus entraba en la piel, se expandía a través del cuerpo por la sangre y daba manifestaciones en cerebro, en el sistema linfoide, en el hígado y en la parte muscular y articular. Eso es lo que nosotros conocíamos hasta el 2013. Y no teníamos una fisiopatología muy clara de cómo el virus podía atacar estos sistemas. Lo único que sabíamos era eso, que había participación de algunas células y que había diseminación hemática y que atacaba todas estas estructuras. Y la frecuencia hasta el 2013 de las manifestaciones por la infección por los distintos trabajos publicados en el mundo nos decían que la fiebre, las poliartralgias, la cefalea y las mialgias eran las más frecuentes. Todas las demás eran menos frecuentes y que la participación cardiovascular era una forma atípica, muy poco porcentaje y que no había mucho que explorar en ese momento. Sobre todo la presentación de la miocarditis, la pericarditis, la insuficiencia cardíaca, las arritmias y la inestabilidad hemodinámica. Y muchos investigadores, muchos clínicos y epidemiólogos decían que era muy similar
a las manifestaciones del dengue. Entonces la fiebre chikungunya entró en las Américas y entró en nuestro país y se difundió de una manera explosiva. Y, por supuesto, ya sabemos las razones por las cuales nosotros no teníamos información epidemiológica, pero suponemos que podrían superar el 1.000.000 de personas en Venezuela o mucho más, no lo sabemos. Pero entró rápidamente y nos tomó de sorpresa a todos en América. Entonces empezaron a recopilarse datos. Los primeros datos llegaron del Instituto de Medicina Tropical, a cargo del doctor Iván Mendoza, tratando de buscar, porque se estaban presentando casos de inestabilidad hemodinámica, bradiarritmias, taquiarritmias e insuficiencias cardíacas por 3 muertes súbitas que hubieron en Caracas en las primeras oportunidades. Se pidió que se investigara eso y el primer trabajo que se publicó en Circulation, entonces nos daba unas características. Todos los pacientes con patología cardiovascular presentaban fiebre y poliartralgia. Había disnea, dolor en el pecho, hubieron 2 muertes súbitas y el 52% de todos estos pacientes presentaron trastornos del ritmo cardíaco. Bradicardia, 29%. Fibrilación auricular y taquicardia ventricular, no sostenida y sostenida. Entonces se empezó a indagar más el aspecto y empezaron a solicitar ayuda a los demás centros cardiovasculares en Venezuela y entramos nosotros como Sociedad Venezolana de Reumatología a apoyarlos porque muchos de los pacientes eran derivados a las consultas de los reumatólogos. Entonces se empezó también a observar otra cosa que no se había descrito, que era la hipotensión sostenida en pacientes hipertensos tratados. Los pacientes tratados hipertensos hacían hipotensiones sostenidas y hacían shock cardiogénico. Entonces empezó a observarse eso en una población bien medicada en ese momento y empezó a prenderse las alarmas. Entonces seguían los pacientes que hacían hipotensión con fiebre, poliartralgia e hipotensión sostenida. Todos estos pacientes eran hipertensos, eran medicados y presentaron hipotensión sostenida. Por lo cual se dio una alarma a todos los cardiólogos y a los médicos internistas donde se debería monitorizar la presión arterial en pacientes con chikungunya. Y es además notar que muchos de los pacientes que presentaron hipotensión con medicación tenían patología reumática, pacientes con artritis reumatoide y pacientes con lupus. Luego empezó a aumentar la casuística, donde empezaron a arrojar datos sobre la fibrilación auricular, sobre las taquicardias ventriculares, que eran las principales causas, y la hipotensión. Y eso empezó a notarse cuando empezaron a morir más pacientes. En Venezuela fueron los primeros casos reportados de muerte súbita. Fueron alrededor de 6-7 pacientes reportados de muerte súbita cardiovascular. Luego se empezaron a publicar los trabajos y al final, junto con Clínica Mayo, se hizo una gran base de datos y se empezaron a arrojar resultados. Todos estos trabajos presentados en la American College of Cardiology. ¿Cuáles fueron los datos? El 45% de los pacientes con fiebre y poliartralgia presentaron arritmias y el 55% no. Eso llamó mucho la atención. Si nosotros comparamos esa presentación de casos con la otra epidemia que tuvimos en el 2014, que fue de Chagas agudo, recordando que el Chagas agudo es una de las patologías infecciosas que más ataca el corazón y en las fases primarias del Chagas, las arritmias son muy importantes. Resulta ser que no, que el 28% de esas epidemias que ocurrieron en Caracas de Chagas agudo presentaron arritmia, mucho menor porcentaje que en el chikungunya. Fíjense, este es un ejemplo de los primeros pacientes con los cuales se le hicieron electrocardiograma con fibrilación auricular, un paciente de 35 años con fiebre y chikungunya. Solamente manifestaba era fiebre, poliartralgia y taquicardia. Fibrilación auricular, otros pacientes, fíjense. Fibrilación auricular. Este es un holter de un paciente de 21 años con palpitaciones, dolor torácico, postfebril, ya en una etapa ya subaguda, y fíjense la presentación de taquicardias, colgados de taquicardia ventricular no sostenida y estopias ventriculares en este paciente. Y los niños, sorpresa, con fiebre,
poliartralgia y palpitaciones inmediatamente cuando se le hacía el electrocardiograma, colgados de taquicardia ventricular. Generalmente los médicos que veían a estos pacientes al principio asociaban las palpitaciones con la fiebre. Entonces no daban mucha importancia a ese síntoma, sino que le colocaban sus antipiréticos, reposo, y los pacientes persistían en las palpitaciones y disnea. Como ven, entonces tenemos fibrilación auricular, tenemos taquicardia auricular no sostenida y bradicardia, casi un porcentaje de 30% de los pacientes con fiebre y poliartralgia en la miocarditis por chikungunya. Eso comparado con, como les dije, el Chagas agudo no llegaba al 10% de presentación de patologías cardiovasculares en estos pacientes. Eso significa que el virus chikungunya atacaba mucho más violentamente a los pacientes en la parte cardiovascular. Cuando se empezó a estudiar el origen de estas taquiarritmias, lo que podíamos ver es que los pacientes presentaban una miocarditis, una inflamación importante de la pared de los ventrículos. En resonancia magnética ustedes pueden ver este ejemplo de un hombre de 23 años con chikungunya, donde que presentaba dolor torácico, disnea, alteraciones electrocardiográficas, elevación de CK total y troponina. La resonancia magnética, dos semanas después, al inicio de los síntomas, revelaba el edema que había en la pared, y cuando se le administró gadolinio, se vio en la parte subepicárdica lateral inferior y sectal un patrón típico de miocarditis. Entonces, cuando se busca la fisiopatología de por qué está sucediendo esto, no tenemos claro eso porque no hay ningún trabajo posterior en la epidemia del 2014-2015 en las Américas que nos pudiera determinar cuál pudiera ser la fisiopatología de eso, y muchos especulaban, muchos trabajos decían que pudiera ser muy similar a lo que sucedía en dengue. En dengue lo que pasa es que hay la infección del virus, hay una activación de células T, hay mediadores vasoactivos, citoquinas proinflamatorias que alteran la función endotelial. Entonces eso hace que haya depresión del volumen intravascular, se altera la microcirculación de las coronarias, puede haber eventos de muerte súbita, además que la hemostasia de calcio intracelular está alterada y empiezan las actividades eléctricas anormales, las bradiarritmias, las taquiarritmias y también inversiones de las ondas electrocardiográficas, que en muchos casos lo que daba al final era la miocarditis, con todas las alteraciones que eso significa para el resto de la vida del paciente, y las alteraciones electrocardiográficas que si en ese momento se sostenían podían dar problemas hasta de muerte súbita, ¿no? Entonces se propone que el mecanismo fisiopatogénico para la insuficiencia cardíaca inducida por arrovirus debe haber un daño miocárdico directo por el virus, edema miocárdico por daño endotelial, factores circulares cardiopresores, respuesta autoinmune, hipoperfusión coronaria, efectos de citoquinas proinflamatorias, alteraciones del sistema nervioso autónomo y alteraciones de la homeostasis del calcio. Y esto sí es nuevo, eso no lo presentamos allá en Costa Rica, salió una revisión sistemática del problema cardiovascular en la infección por virus chikungunya. Esto fue una revisión que hizo unos epidemiólogos colombianos de toda la literatura que se presentó desde el 2014 hasta el 2016, en todo lo que significó la epidemia en las Américas. Entonces, ellos reportan de toda esa literatura revisada que el compromiso cardiovascular se presenta durante la fase aguda, pero también en la fase subaguda y en la fase crónica. Que también es conocido que el compromiso durante la fase crónica no está limitado solamente a las manifestaciones reumatológicas, sino que viene acompañado también de manifestaciones cardiovasculares. Entonces, esto es muy importante para nosotros los reumatólogos porque nosotros somos al final, en la fase crónica, quien vemos los pacientes. Y si no estamos pendientes de estas manifestaciones cardiovasculares, van a pasar por alto y van a tener problemas después los pacientes. También que el compromiso cardiovascular no está bien, no ha sido bien descrito, pero sí hay muertes descritas por esto. Y que probablemente no hay mucha información acerca del compromiso cardiovascular. ¿Por qué?
porque los médicos de choque que vieron a los pacientes por primera vez en las fases agudas o en las fases subagudas, no reportan las manifestaciones cardiovasculares y solamente los signos clásicos descritos antes del 2013. Y como pueden ver, cuando se hace la revisión de la participación, el porcentaje de manifestaciones por órganos y sistemas, vemos que la parte osteoarticular va con el 97.1% de los pacientes comprometidos por la enfermedad. Y en segundo lugar se manifiesta la parte cardiovascular. Entonces pasa a ser de una aparición atípica antes del 2013 por los estudios que se estaban realizando a la segunda causa de morbilidad dentro de lo que significa la enfermedad de infección por virus chikungunya. Luego la parte neurológica y así sucesivamente. ¿Cuáles son las presentaciones más frecuentes desde el punto de vista cardiovascular en las fases aguda, subaguda y crónica? La hipotensión, como ya hablamos, el shock circulatorio y el colapso circulatorio, el fenómeno de Raynaud, las arritmias, las miocarditis, las insuficiencias congestivas, la falla cardíaca y la elevación del CPK, las troponinas y el péptido natriurético. Esto es en algunos pacientes, hay que tener en consideración para poder realizar esas pruebas si son necesarias. Fíjense que cuáles fueron los hallazgos más frecuentes cuando examinaban a los pacientes reportados en los estudios. Bueno, desde el punto de vista de lo que el paciente dice, tiene dolor en el pecho, más específicamente subesternal, fatiga, disnea, palpitaciones, intolerancia al ejercicio y síntomas vagales como diaforesis, tos, náuseas, lipotimias o síncope, edema maleolar. Cuando se le hace el examen físico, los hallazgos más frecuentes son la taquicardia, ¿verdad? Tenemos crepitación o roncos en las bases pulmonares, ritmo de galope, pulso irregular, ingurgitación yugular y taquipnea. Desde el punto de vista electrocardiográfico, la taquicardia, como vimos, y todo lo que están ustedes viendo ahí, y sobre todo la fibrilación auricular. Y desde el punto de vista laboratorio, el incremento de las troponinas, el CK y el péptido natriurético. Desde el punto de vista ecográfico, lo que vemos solamente es hipoquinesia difusa y asinergia de las paredes, pero desde el punto de vista de resonancia magnética, la miocarditis. Entonces, lo importante es que tenemos suficiente evidencia para decir que el virus chikungunya puede producir miocarditis silente y que tiene que ser evaluada por los médicos. Y este es un reporte venezolano. En Venezuela fuimos los primeros en que pudimos hacer esos reportes. Y que hay que tener mucho cuidado con la hipotensión sostenida, sobre todo en pacientes medicados, en el cual hay que suprimir la medicación o bajar la dosis. Además de que los pacientes con mareos, lipotimia, inmediatamente hay que evaluarlos por la posibilidad de la hipotensión sostenida. Y estas manifestaciones cardiovasculares, haciendo la revisión sistemática, están presentes en Francia, en la India, en Sri Lanka, en Malasia, en Colombia, en Venezuela y en Estados Unidos. Entonces, recuerden que la hipotensión, el shock circulatorio, el fenómeno de Raynaud, las arritmias, la miocarditis, son las principales presentaciones, pero no están limitadas solamente a eso, pueden hacer otras presentaciones. La elevación de las troponinas y el CPK es importante que lo tengan en consideración para realizar esos estudios. Entonces podemos decir que la miocarditis inducida por el virus chikungunya es una triada: fiebre, poliartralgia, arritmia o bradiarritmia. Entonces, en conclusión, hay que estar alerta ante la posibilidad de la presencia de miocarditis manifiesta o silente en casi la mitad de los pacientes que presentan infección por chikungunya. En un contexto epidemiológico adecuado, la triada de fiebre, poliartralgia y una nueva arritmia, incluyendo bradiarritmia, sugiere la presencia de miocarditis por chikungunya. La hipotensión arterial persistente en pacientes hipertensos afectados por fiebre chikungunya parece ser un hallazgo frecuente, no reportado hasta la literatura actual. Este resultado enfatiza la recomendación de un estricto control de la presión arterial en estos pacientes con el objeto de que, en ser necesario, reducir o incluso suspender la medicación antihipertensiva. Eso incluye también aquellos medicamentos que se utilizan en patología renal para proteger el riñón y aquellos medicamentos que se utilizan para hipertensión arterial pulmonar.
Los mecanismos por los cuales se presenta esta alteración merece la realización de estudios especiales ad hoc. Y se propuso un algoritmo de evaluación de los pacientes en el American College of Cardiology en el año pasado, donde se trataba de presentar lo siguiente. Pacientes con chikungunya y síntomas cardíacos que pudieran ser bradicardia o taquicardia, y pacientes de riesgo, como son menores de edad, y pacientes con patologías cardiovasculares, y yo incluiría patología reumática, debería hacerse un electrocardiograma de entrada. Y si pudiera hacerse un ecocardiograma, mejor. Si hay alguna alteración, entonces hacer los biomarcadores cardíacos, que son el CPK, las troponinas y el péptido natriurético, si es posible. Y si hay algún hallazgo importante, entonces la resonancia magnética. Ahora, si el paciente está severamente enfermo, entonces es mandatorio la realización del electrocardiograma y el ecocardiograma. Y bueno, para hacer la cosa mucho más compleja, ya se empezaron a hacer los reportes del Zika, y este es el primer reporte del Zika donde está presente la bradiarritmia, y ya se presentó ahorita hace 4 días el segundo reporte de pacientes, donde hay manifestaciones cardiovasculares dados por bradiarritmias y taquiarritmias, con colgados de TB sostenido que pudieran dar problemas importantes. Bueno, muchas gracias por su atención.
Seguidamente vamos a continuar y vamos a dejar las preguntas al final del bloque con la doctora Yurilis Fuentes. La doctora Yurilis Fuentes es médico egresada de la Universidad de Oriente, Núcleo Bolívar, especialista en medicina interna de la Universidad de Oriente y especialista en reumatología de la Universidad Central de Venezuela. Profesora de posgrado y de pregrado de medicina en la Universidad de Oriente, Núcleo Bolívar. Y áreas de interés de estudio, los aspectos clínicos y de educación en lupus eritematoso sistémico, enfermedad cardiovascular, enfermedades autoinmunes y artritis por chikungunya. Queda con ustedes la doctora Yurilis. Bueno, muy buenos días. Un placer de estar con ustedes, pues, y agradeciendo a la Sociedad Venezolana de Reumatología que a pesar de la distancia de nuestro lugar geográfico, pues estemos unidos hoy gracias a la innovación, y eso es algo que hay que aplaudir. Voy a hablarles hoy acerca de un tema que para nosotros en la reumatología venezolana ha cobrado mucha importancia desde el año 2014. El tema del cual les voy a compartir es acerca del reumatismo inflamatorio crónico por virus de chikungunya. No sé si pueden ver la pantalla. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, podemos verla, doctora. Ok, perfecto. Entonces, el tema que les voy a hablar hoy es acerca de reumatismo inflamatorio crónico por chikungunya. Este tema es un tema bien interesante, dado que nosotros, pues, desde nuestra capacidad investigativa hemos querido resaltar justamente los aspectos preocupantes para el reumatólogo, como lo es la chikungunya en su fase crónica. Ok. Entonces, el tema exactamente se titula Condiciones reumáticas de novo, apareciendo nuevo, posterior a la infección por virus de chikungunya. El temario que vamos a llevar a cabo va a ser fases de infección por virus de chikungunya, la definición de chikungunya en la fase crónica, o lo que se conoce también como reumatismo inflamatorio crónico o por chikungunya o por virus de chikungunya. Vamos a tocar algunas pinceladas de la inmunopatogenia, y vamos a hablar sobre la experiencia venezolana en el tratamiento, diagnóstico y manifestaciones clínicas del reumatismo inflamatorio crónico por virus de chikungunya. Y finalmente daremos algunas conclusiones. Bien. Como todos sabemos, los que manejamos chikungunya, que somos todos los que estamos en el auditorio virtual y el auditorio allá en Caracas, nosotros tenemos 3 fases reconocidas de la chikungunya. La primera fase, que es la fase aguda, y está en grande porque es el mayor grueso de pacientes que se queda solo en esa fase, en la fase aguda, que dura solamente hasta los primeros 10 días desde que aparece la infección. Luego tenemos una fase subaguda, en donde pasa un porcentaje de pacientes que no es discriminable, y hay menos del 10% de estos pacientes que tuvieron infección por virus de chikungunya que pasan a lo que es la fase crónica, que es cuando ya es pasada más allá de los 3 meses. Y es allí donde nosotros nos vamos a concentrar. Si nosotros nos vamos a la definición de la Organización Mundial de la Salud para reumatismo inflamatorio crónico asociado al virus de chikungunya, lo encontramos como todas aquellas manifestaciones musculoesqueléticas que ocurren tras la infección por virus de chikungunya pasados los 3 meses de la infección inicial. ¿Qué quiere decir esto? Que todo paciente que haya tenido chikungunya y que persistió con las manifestaciones clínicas después de esos 3 meses se considera que tiene chikungunya crónica o un RIC por chikungunya. Para poder entender un poco exactamente cómo ocurre esto, cómo es la inmunopatogenia de este virus, tenemos que irnos un poco a los aspectos inmunopatogénicos. Fíjense, todos sabemos que la infección por virus de chikungunya es causada por el mosquito de un arbovirus, que puede ser el mosquito Aedes aegypti o Aedes albopictus, que pues en algún momento al infectarse, al ser capaz de picar a una persona sana, es capaz de inyectar, bien sea la dermis o directamente a la circulación, el virus.
la inoculación de este virus queda solo en la dermis, una vez de allí de la dermis pasa a la circulación después de que se replica, o directamente, como les dije, pasa a la circulación. Una vez que pasa en la circulación, va a los órganos linfoides secundarios, de allí es distribuido al resto del cuerpo y algunos órganos periféricos, como el vaso, los músculos, las articulaciones que comprometen al sistema musculoesquelético, pero también lo hacen otros órganos como el hígado y también el cerebro. Una vez que el virus pasa a esta fase, entonces nosotros vamos a ver que esos sitios, esos órganos periféricos se convierten en lo que es el blanco primario o el sitio de replicación, el segundo sitio de replicación, en donde muchas veces esa replicación termina allí y la infección pasa o la persona resuelve su problema. Pero por alguna razón hay algunos individuos, como se ve en esta imagen, que lo vemos del lado izquierdo de la pantalla, estos órganos que se ven en morado, vemos que se convierten en sitios de reservorio, y esto es gracias a través del sistema fagocítico mononuclear, en donde podemos ver que el virus puede seguirse replicando secundariamente y en forma indefinida. Algunos han definido este periodo de 3 años, otros de 5 años, y eso puede ser en las articulaciones o a nivel de los músculos. Bien. ¿Cuál ha sido nuestra experiencia aquí en Venezuela? Gracias al trabajo colaborativo de investigadores de Ciudad Bolívar y de Caracas, en donde están la doctora Costa, la doctora Ortega, el doctor Martín Rodríguez, la doctora Sohan Al-Smith, que es reumatólogo venezolana y sabemos que es investigadora con muchos de los grupos de aquí de Venezuela, el licenciado Iván Amaya y la doctora Maldonado. Entonces, este grupo de personas, y mi persona, este grupo de personas, tratamos de hacer una estructura que permitiera conocer cómo se comportaban los pacientes con chikungunya. Este trabajo no solamente ha sido presentado en forma local, sino que también tuvimos la oportunidad de presentarlo en el primer curso regional PANLAR en la ciudad de San José, en Costa Rica, en mayo de este año, en el marco del consenso de artrópodos, y también fue aceptado como póster para ser presentado en el encuentro del Colegio Americano de Reumatología, en este mismo mes, en San Diego, Estados Unidos. Entonces, en este trabajo nosotros tratamos de incluir solamente a los pacientes, y se incluyeron solamente a los pacientes que cumplían con criterios de chikungunya crónica. Y para poder cumplir con ese criterio de chikungunya crónica o criterio de reumatismo inflamatorio crónico asociado a chikungunya, teníamos la definición de 2 maneras. El primer caso es que cumpliera con la triada característica que resalta la Organización Mundial de la Salud, que es de fiebre, rash y poliartralgia o poliartritis, entre marzo del 2014 hasta septiembre del 2015, que fue el acme de la epidemia en Venezuela, y que presentaron además manifestaciones musculoesqueléticas que sobrepasaron esos 3 meses de la aparición de los síntomas iniciales. O el caso 2, que el paciente tuviera la serología positiva para chikungunya, bien sea que fuera IgM o IgG, en presencia o no de la triada característica, y que tuvieran, por supuesto, manifestaciones musculoesqueléticas que sobrepasaran esos 3 meses de la aparición de los síntomas iniciales. Nosotros logramos incluir en este estudio a 168 pacientes. De estos 168 pacientes, 149 tenían serología positiva, que era casi un 90% de los pacientes. Y un dato bien resaltante es que un poco más de 1/3 de esos pacientes tenía la inmunoglobulina M para chikungunya positivo. Esto es un dato bien relevante porque en la literatura se habla de que es muy raro que un paciente persista con títulos de IgM elevados por encima de los 3 meses de la infección. Entonces es un dato que hay que considerar y tener en cuenta porque es un porcentaje no discriminable de pacientes. Y les muestro en este gráfico cómo fue la distribución que nosotros tuvimos en este grupo, y es el centro, y es por eso que he querido colocar esta lámina de primero, que encontramos que de estos 168 grupos de pacientes, 30 de ellos desarrollaron una enfermedad reumática de novo. ¿Qué significa? Que estos pacientes cumplieron criterios bien estructurados del Colegio Americano de Reumatología, o CASPAR en el caso de artritis psoriásica, para desarrollo de una enfermedad reumática nueva. Es decir, que el paciente no tenía. Mientras que 138 solamente tenía el reumatismo inflamatorio crónico por chikungunya. Es importante resaltar que estos 30 pacientes que están en este apartado, ellos tenían también criterios para reumatismo inflamatorio crónico, pero reunieron criterios o cumplieron con criterios formales para ser planteados con estas enfermedades. A saber, artritis reumatoide, que hubo 21 casos, espondiloartritis con 3 casos, artritis psoriásica con 5 casos y un caso de lupus eritematoso sistémico. Entonces,
vamos a caracterizar cómo se comportaron estos dos grupos de pacientes, los que desarrollaron enfermedad reumática de novo versus los que no desarrollaron la enfermedad reumática de novo, que ya les comenté que eran 30 los que desarrollaron la enfermedad reumática de novo versus 138 que no. Si nosotros comparamos a los grupos con respecto a algunos parámetros clínicos, una de las cosas que nos llama la atención es con respecto a la edad. Si se fijan, la edad de los dos grupos, la edad media, está por encima de los 50 años, es decir, ya hablando de la sexta década de la vida. Eso significa que ese es el punto en donde nosotros debemos concentrar nuestras altas sospechas para no solo para desarrollar una chikungunya crónica, sino también para desarrollar una enfermedad reumática de novo. Sin embargo, a pesar no vimos diferencias estadísticamente significativas entre los dos grupos, pero vemos otros parámetros con respecto, por ejemplo, al género, al contagio de articulaciones dolorosas e inflamadas, a la rigidez matinal, a la cefalea, al rash, a las mialgias, que no tuvieron diferencia estadísticamente significativa, aunque es de resaltar que, por ejemplo, un parámetro que a nosotros nos ayuda mucho para hacer diagnóstico de las enfermedades inflamatorias, como lo es la rigidez matinal, no fue muy significativa en este grupo, solamente 7 de 30 pacientes. Y en cuanto a la duración de los síntomas, en la primera visita se encontramos que era un poco mayor en aquellos pacientes que desarrollaron enfermedad reumática de novo, como vemos con una significancia estadística que no es discriminable. Y en el caso de compromiso poliarticular vemos que fue similar en los dos grupos, y esto es algo a resaltar, porque en la literatura se describe que el compromiso por chikungunya crónico puede ser monoarticular, oligoarticular o poliarticular, y vemos que en la mayoría de los casos fue poliarticular. Aquí vemos otras características clínicas y también algunos aspectos relevantes, como por ejemplo enfermedades reumáticas previas. Las comorbilidades no fueron diferentes en los grupos, es lo que encontramos en otros estudios, que la comorbilidad más importante fue la hipertensión arterial. Vemos un pequeño porcentaje también de pacientes que era diabético, es decir, que la mayor comorbilidad de enfermedades crónicas, como que pareciera uno tener que estar más pendiente en este aspecto. En cuanto a enfermedad reumática previa, cuando hablamos de condiciones degenerativas, vemos que se presentó la osteoartritis en primer lugar en los dos grupos, por razones obvias. Si estamos estudiando enfermedad reumática de novo, en este grupo, por supuesto, no hubo ninguna enfermedad reumática previa en el primer grupo, mientras que sí encontramos algunos casos de enfermedades reumáticas ya conocidas en pacientes que desarrollaron el reumatismo inflamatorio crónico por chikungunya. Cuando estudiamos la historia familiar para autoinmunidad, vemos que no hubo diferencias entre los dos grupos, pero la historia personal o familiar de psoriasis sí fue un dato importante a considerar y como a tener en cuenta en aquellos pacientes que desarrollan chikungunya crónica en sospecha para desarrollar alguna enfermedad reumática de novo. Sin embargo, no podemos, digamos, decir alguna razón de peso o algo hasta que no se analicen otros factores, porque este análisis es multivariado. No hicimos un análisis de esa variable en particular, restando el resto del peso de las otras variables. Y un aspecto relevante fue la medición del DAS28. Vemos que sabemos que el DAS28 es una medida estandarizada para artritis reumatoide, pero que también se utiliza para tratar o para estandarizar otras artritis periféricas. Y quisimos ver cómo se comportaba el DAS28 en estos pacientes que hicieron reumatismo inflamatorio crónico por chikungunya. Cuando intentamos comparar estos dos grupos, vemos que prácticamente no había diferencias entre ese DAS28 inicial que presentaron los pacientes y los catalogaba a ambos grupos como unos pacientes de actividad alta, con compromiso alto articular. Vemos la escala visual análoga para el dolor, tampoco hubo diferencia estadísticamente significativa. Y cuando vemos el uso del metotrexate, ustedes preguntarán por qué solo tengo aquí metotrexate, y es porque todos sabemos en este momento que es el único fármaco disponible en el país, y bueno, desde hace 2 años para acá, 3 años que comenzó la epidemia, pues es el que más frecuentemente se utilizó. A pesar de que la literatura también habla que se puede utilizar antimalárico, uno de los medicamentos que en los estudios previos que hay en chikungunya ha resultado más útil ha sido el metotrexate, y pues fue lo que encontramos también en nuestro estudio, que fue el que presentó mayor consistencia con la mejoría de clínica observada en los pacientes. Observamos, por ejemplo, que de los 30 pacientes, 27 necesitó metotrexate de novo en el caso de los pacientes que tienen enfermedad reumática de novo, y un poco más de 1/3 de los pacientes que no tenían enfermedad reumática de novo también lo necesitó. Eso quiere decir que hubo un porcentaje de pacientes que solamente tenían criterios para chikungunya crónica y que necesitaron de fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad.
Y este es un dato también importante a considerar. En cuanto a algunos datos de laboratorio, vemos, por ejemplo, en cuanto a los test de chikungunya, este test fue realizado por ELISA, tenemos medición de IgM y de IgG, vemos que no hubo diferencia estadísticamente significativa en cuanto a la positividad de estos marcadores, tampoco hubo diferencia en cuanto a la velocidad de sedimentación globular media entre los dos grupos, a pesar de que fue un poco mayor en los pacientes que desarrolló enfermedad reumática de novo, y encontramos que un dato bien relevante y uno de los aspectos más relevantes de este trabajo, más que debemos de llevarnos de idea central, es que la positividad tanto de factor reumatoide o anticuerpos contra proteína citrulinada o la presencia combinada de ambos juntos es un factor que está relacionado con el desarrollo de enfermedad reumática de novo en forma estadísticamente significativa, como lo podemos ver aquí, con una P bastante considerable, menor de 0.0001. Aquí desglosamos un poco cómo fue el porcentaje de pacientes, el número de pacientes, y es de esos pacientes los que desarrollaron artritis reumatoide. Hablando de artritis reumatoide, tomando en cuenta que fueron 21 de los 30 casos de enfermedad reumática de novo, y que sabemos que es el que está más relacionado con estos marcadores, factor reumatoide anti-CCP, son los que están más relacionados con esta enfermedad. Vemos que de 35 pacientes que tenían positividad para factor reumatoide, 14 de ellos desarrollaron artritis reumatoide. Y de los 29 que tenían positividad para anti-CCP, 16 desarrollaron artritis reumatoide. Y de los que tenían anti-CCP y factor reumatoide, los dos marcadores positivos, que fueron 16 pacientes, 10 desarrollaron artritis reumatoide. Entonces, sin duda que este es un aspecto que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de chikungunya crónica y la sospecha que tiene ese paciente para desarrollar una enfermedad reumática de novo. Aquí vemos el compromiso articular en estos pacientes en cuanto al compromiso por articulaciones. Vemos que tenemos articulaciones pequeñas, articulaciones grandes. Tal vez pudiéramos resaltar dos cosas aquí en esta gráfica. Una cosa es que, fíjense el compromiso importante que tienen los codos, cosa que no vemos en las enfermedades articulares así en forma frecuente, más allá que enfermedades como la gota, pero fíjense el compromiso de codos es bien relevante, el compromiso de metacarpofalángicas, interfalángicas proximales, tobillos y metatarsofalángicas, y fíjense que un dato importante es que en la barra azul, que son los pacientes con enfermedad reumática de novo, no tenían compromiso en las interfalángicas distales, concordante con la clínica de una artritis reumatoide. Cuando analizamos también otros parámetros que son de relevancia y que nos ayudan a por ejemplo, diagnosticar otras enfermedades como espondiloartritis, como por ejemplo la raquialgia, la entesitis, y un dato también importante que es resaltante de los pacientes con chikungunya crónica, como lo es la tenosinovitis, vemos de que a pesar de que observamos cierto porcentaje de pacientes que desarrolló raquialgia, entesitis, en realidad no hubo diferencia estadísticamente significativa entre los dos grupos de estudio, ni tampoco para la tenosinovitis, pero sí vemos que más de la mitad de los pacientes, o casi la mitad de los pacientes en el grupo de los que no desarrolló enfermedad reumática, de nuevo, tenían tenosinovitis. Eso significa que es un elemento clínico que nos debe hacer sospechar de la presencia de que un paciente vaya a tener chikungunya crónica. Y en el caso de poliartritis limitante, vemos que también más de la mitad de los pacientes, inclusive los que no desarrollaron enfermedad reumática de novo, la tuvieron. Y este DAS28 que les muestro aquí, les vuelvo a poner el DAS28 basal, y les muestro el DAS28 de seguimiento, que estuvo aproximadamente definido entre 2 y 4 meses de acuerdo al seguimiento de los pacientes. Fíjense que la meta en el seguimiento se logró, porque si partimos del criterio que tenemos en artritis, de que bajamos 1.2 puntos, más o menos en 1 o 2 meses, observamos que ese criterio se cumplió, significando que la terapia utilizada, bien sea que fuera farme o no, como en el caso de los que no desarrollaron enfermedad reumática de novo, ayudó a controlar los síntomas. Faltaría ver cómo se comportan estos pacientes después de 5 años, sería bien interesante, tomando en cuenta que ese es el punto de corte que se le da a los pacientes con chikungunya crónica, que en teoría deberían los pacientes llegar hasta 5 años y no seguir con manifestaciones después de ese periodo. ¿Qué podemos concluir o qué aprendimos de esto? Aprendimos que el reumatismo inflamatorio crónico asociado a chikungunya se observó en personas de edad avanzada, básicamente, y el punto más fuerte son las personas en la 6ª década de la vida. Que los reactantes de fase aguda persistieron elevados, aún en la fase crónica. Faltaría ver, compararlo con cómo se comportan en la fase aguda y subaguda,
pero lo que uno ve es que ya en algunos pacientes en fase subaguda ya esos marcadores empiezan a normalizarse. Y en estos pacientes con chikungunya crónica persistían elevados. También aprendimos que 1/3 de los pacientes seguía con inmunoglobulina M para chikungunya positiva en la fase crónica, y esto es relevante. También aprendimos que un 17.9% de los pacientes, que fueron 30 de los 168, desarrolló una enfermedad reumática de nuevo. Eso significa que nosotros, los reumatólogos, que vemos pacientes con condiciones musculoesqueléticas, en el contexto de un paciente que ha tenido chikungunya crónica o que ha tenido infección por chikungunya, investigar si hay datos que concluyen que ese paciente tiene una chikungunya crónica y que debemos de evaluar en ese paciente, hacerle seguimiento para descartar que ese paciente no cumple con criterios de una enfermedad reumática de nuevo. También aprendimos que la positividad del factor reumatoide y o anti-CCP estuvo relacionado con el desarrollo de enfermedades reumáticas de nuevo. Y casi la mitad de los pacientes necesitó fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad. El único que utilizamos nosotros fue el metotrexate. Pero tal vez a lo mejor si hubiésemos tenido leflunomida o sulfasalacina, también hubiésemos podido utilizar. No es que sea la única recomendación. Y es muy importante tomar en cuenta en estos pacientes en quien sospechemos de chikungunya crónica, sus antecedentes personales y familiares para autoinmunidad, psoriasis y otras enfermedades reumáticas, ya que esto nos puede ayudar con la suma de otros factores de riesgo, a dividir a aquellos pacientes que pueden desarrollar enfermedad reumática de los que no. Bueno, muchísimas gracias por escucharme, por prestar atención y por permitir compartir este trabajo con ustedes. Me voy a contar sus preguntas. Gracias, doctora Fuentes, por su importante conferencia. En aras del tiempo vamos a hacer solamente 2 preguntas, las cuales ya tengo aquí en mis manos. Una es dirigida a la doctora Fuentes. La pregunta es si los pacientes con estos cuadros de artritis crónica posterior a chikungunya recibieron esteroides de inicio o de inicio solamente recibieron metotrexate sin esteroides. Sí, bueno, bien interesante esa pregunta porque muchos pacientes que llegaron a manos de nosotros, los que participamos en este trabajo, ya habían recibido esteroides previamente. Muchos de ellos esteroides de depósito, eso está recogido en nuestra base de datos. Sin embargo, por razones de tiempo, pues yo no incluí toda la data que se recogió porque iba a ser muchísimo tiempo, pero seguramente en oportunidades posteriores hagamos esta difusión. Si hubo pacientes que utilizaron esteroides, hubo pacientes que utilizaron un alto número de neuromoduladores como gabapentina, pregabalina para control de síntomas, y también muchos pacientes que utilizaron, más allá de AINES, por toda la parte de riesgo, que en muchos casos se tenía mucha precaución con estos pacientes y los AINES, hubo mucha combinación de acetaminofén con tramadol en los datos que recogimos. Hay otra segunda pregunta también para la doctora Fuentes y es relacionada con en qué momento considerar o clasificar a un paciente con una enfermedad reumática por chikungunya. Sí, bueno, como dijimos, el criterio de inclusión para clasificarlo como una enfermedad, primero existen 2 cosas. Hay que saber bien, cuando hablamos de reumatismo inflamatorio crónico por chikungunya, nos estamos refiriendo a las manifestaciones musculoesqueléticas que tuvo el paciente y que persistieron más allá de los 3 meses después de la infección inicial, que pudo haber sido en el contexto de que tuviera la triada característica, en donde no era necesario tener la serología positiva, porque la OMS dice que con una triada característica en un momento de epidemia es totalmente factible hacer el diagnóstico, o también que tuviera esas manifestaciones musculoesqueléticas y que tuvieran la serología positiva en presencia o no de la triada característica. Sin embargo, hay muchos de esos pacientes que cumplen con ese criterio de reumatismo inflamatorio crónico por chikungunya, que es el término al que se acuña a esta chikungunya crónica en la literatura médica. Muchos de estos pacientes cumplieron con criterios de otras enfermedades reumáticas. Es decir, por ejemplo, podemos tener un paciente con poliartritis de pequeñas y grandes articulaciones que su puntaje, según los criterios del Colegio Americano de Reumatología, les daba para cumplir artritis reumatoide. Entonces, ese paciente no es que no tuviera reumatismo inflamatorio crónico. Por chikungunya también lo tenía, porque los reunía los criterios, tuvo la serología y tenía la clínica de manifestaciones musculoesqueléticas. Ahora habrá que ver, pasados esos 5 años, si ese paciente
se comporta en forma menos agresiva, por ejemplo, que lo que se pudo haber comportado una vez que ya el virus de chikungunya deje su sistema pues de reservorio en el sistema fagocítico mononuclear. Bien, hay una pregunta final que va a hacer el doctor Arapé al doctor Félix Ayurili. Ah, no, es Ayurili. A la doctora Ayurili, sí. Le va a hacer la pregunta directamente al doctor Arapé. Excelente, Yurili. Yo te quería hacer dos preguntas. O sea, ¿cómo explicamos un paciente con una artritis viral que mantenga un DAS alto? Yo debería esperar aquí, por ejemplo, un DAS más bajo porque la velocidad aérea está más baja. La otra pregunta interesante es que la duración de la enfermedad de estos pacientes, 7 meses, 12 meses, y persiste la IgM alta. O sea, ¿cuál es la sensibilidad y especificidad del método? ¿O realmente la IgM está alta o es sensible y específico esta prueba? Sí, bueno, no tenemos manera de saber qué tan sensible y específica, pero fíjese que aproximadamente 66% de los pacientes no tenían esa IgM positiva. Y nosotros encontramos, porque hicimos también análisis de qué tan agresivo podía ser el tener el IgM positivo, y no encontramos que eso estuviera relacionado con el desarrollo de enfermedad reumática de nuevo o con peor pronóstico en el DAS28. O sea que ese IgM, a pesar de estar positiva, no significó algo desde el punto de vista clínico o terapéutico relevante. Y con respecto al DAS28, es importante destacar, como les dije, que el DAS28 es una medida que no está estandarizada para reumatismo inflamatorio crónico por chikungunya, y tal vez este trabajo intenta dar ese aporte para ver si de alguna manera podemos tener también algún seguimiento de estos pacientes a través de ese parámetro de actividad. Pero tenemos que tomar en cuenta que a veces el reumatismo inflamatorio crónico por chikungunya tiene mialgia, tiene entesitis, tiene raquialgia, y un componente de patrón intermitente en muchos casos que hace que el DAS28 no sea como muy útil, de manera que su utilidad pues está por discutir. Y nosotros no hemos encontrado estudios previos en donde se haya utilizado el DAS28 para monitorizar a los pacientes con chikungunya crónica. De modo que, bueno, el tiempo nos dirá y la evolución que hagamos de estos pacientes, que esperemos poder seguirlo más allá de 5 años y ver qué pasó con ellos para mostrar nuevamente la experiencia y no solamente aprender nosotros aquí de lo que debemos tener en el manejo de estos pacientes, sino también ayudar a otros países latinoamericanos, otros países del mundo, de que sufran o que pasen por esta epidemia, a estar preparados en este sentido. Bien. Muchas gracias a la doctora Yurili Fuentes, al doctor Félix Fernández por sus ilustrativas e importantes conferencias. Esperamos contar con ellos en el futuro para otras más. Gracias a ustedes por soportar hasta esta hora, y tenemos entonces ahorita el almuerzo. Muchas gracias.